El sol sonorense golpeaba implacablemente la tierra agrietada. Para Helena, cada día era una batalla librada bajo su mirada despiadada, una lucha silenciosa por la supervivencia en el rancho aislado que su esposo le había dejado con 3 hijas y un pozo de soledad. El viento seco, aullando como un fantasma hambriento, no traía alivio. Solo el polvo rojo que lo cubría todo y el olor a muerte que parecía arraigado en el mismísimo paisaje de las guerras apaches. Esa tarde, mientras remendaba la cerca con sus manos callosas, oyó un sonido proveniente del granero, un rugido gutural y sordo que no pertenecía a ninguno de sus animales. El miedo, su compañero más constante, le erizó el vello de la nuca. Con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, agarró su vieja escopeta y caminó lentamente hacia la puerta de madera carcomida, empujándola con el cañón. La oscuridad interior era densa, interrumpida por rayos de luz que danzaban sobre las pacas de heno. Y allí, despatarrado en 1900, la paja yacía. Un guerrero apache con el cuerpo hecho un mar de heridas y agotamiento, el pecho subiendo y bajando a un ritmo superficial y agonizante. El enemigo, muriendo en su propio terreno. El mundo entero de Helena se redujo a las 4 paredes de aquel granero. El aire se volvió denso, denso con el hedor metálico de la sangre y el olor a sudor febril. En su mente, las voces de la comunidad resonaban como un coro fantasmal. Los sermones del sacerdote sobre salvajes desalmados, promesas del gobierno de recompensas por cabelleras, el rostro cruel del capitán Morales, quien consideraba el exterminio un deber sagrado. Ayudarlo era traición, era invitar a las llamas a su puerta, era arriesgar a sus hijas, Ana, Isabel y la pequeña Sofía, pagando el precio de su compasión. Abandonarlo era la única opción sensata, el acto de supervivencia que exigía la frontera. Pero entonces, un gemido bajo escapó de los labios agrietados del hombre, un sonido no de monstruo, sino de pura agonía universal. Ella, que había llorado a su propio marido, conocía ese sonido. No vio al indio de las historias de terror, sino a un hombre al borde de la muerte. La humanidad que mantenía encerrada bajo la armadura de la viudez gritaba más fuerte que su miedo. Entregar a ese hombre a la milicia fue fácil, dejarlo morir fue aún más fácil. Pero salvarlo significaba arriesgarlo todo por la chispa de decencia que aún ardía en su interior. Con la puerta del granero cerrada, el mundo exterior y sus crueles leyes quedaron en silencio, y Helena se quedó sola con su decisión. El primer paso fue el más difícil, moverlo. Con un esfuerzo que le costó un gemido bajo, arrastró el cuerpo inerte de Nakai a un rincón oscuro, detrás de una pila de heno viejo y herramientas oxidadas. Cada centímetro era una agonía, el peso muerto del hombre un recordatorio físico de la carga que acababa de asumir. Corrió a la casa, con el corazón latiendo con fuerza contra la urgencia. Regresó con una palangana de agua, trapos limpios y una botella de brandy, la misma que guardaba para emergencias o noches de profundo luto. Sus manos, familiarizadas con el trabajo de la tierra y las agujas, ahora se convirtieron en las de una sanadora. Suavemente limpió la sangre seca de su rostro, revelando rasgos que no eran los de un demonio, sino los de alguien exhausto por el dolor. Mientras limpiaba un corte profundo en su costado, el agua de la palangana se volvió de un rojo brillante, el color de su propio pecado y su nueva humanidad. No rezó. Ella simplemente actuó en un trance de coraje silencioso. El sonido de un sollozo ahogado la hizo levantar la cabeza bruscamente. Isabel estaba en la puerta, con los ojos abiertos de terror, tapándose la boca con una mano como para ahogar un grito. Ver al salvaje al cuidado de su madre era una profanación, una traición a todo lo que les habían enseñado, al recuerdo de su padre.
Madre. El nombre salió como una acusación débil y temblorosa. ¿Qué haces? Es uno de ellos. Elena se levantó lentamente, su cuerpo cansado sirviendo de escudo entre su hija y el hombre herido. Su voz, al hablar, era firme, sin vacilaciones. Estoy salvando una vida, Isabel. Es lo que hacemos. La chica retrocedió, negando con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por su rostro polvoriento. Nos van a matar, van a quemarlo todo, por su culpa. Elena dio un paso adelante, agarrando los hombros de su hija con una fuerza que la sorprendió. Nadie lo... Ahora es nuestro secreto. Tú, yo, tus hermanas. Promételo, Isabel, promételo por la memoria de tu padre, que este secreto morirá con nosotras. El ultimátum flotaba entre ellas, más pesado que el aire denso del granero. El silencio que se cernió entre madre e hija fue más frágil y áspero que el cristal. Isabel, con el rostro manchado de polvo y lágrimas secas, no pronunció la promesa con los labios, pero su mirada la selló en un pacto de miedo y resentimiento. Empezó a evitar el granero como si albergara una plaga, y en los días siguientes se abrió un abismo dentro de la pequeña casa. Cada gesto de Elena era vigilado, cada salida nocturna hacia la estructura de madera, acompañada por la mirada silenciosamente acusadora de su hija mayor. Elena sentía el peso de esa mirada más que el cansancio en sus propios huesos. No solo estaba ocultando a un hombre, estaba ocultando una parte de sí misma a su propia hija, tejiendo una red de mentiras para proteger una verdad que Isabel aún no podía comprender. Por la noche, mientras las niñas dormían, se escabullía, llevando caldo aguado y agua fresca, con el corazón dividido entre su deber hacia la desconocida y el miedo a perder el amor de su primogénita. La soledad, antes compañera pasiva, ahora tenía dientes y le mordía el alma. La conciencia regresó a Nakai no como una luz tenue, sino como una avalancha de dolor y desorientación. El olor que llenaba sus pulmones no era el de su gente, ni el de pino y humo del campamento Chiricahua. Era heno, polvo y el extraño aroma a jabón y hierbas desconocidas. Abrió los ojos. Su visión borrosa se enfocó lentamente en el tosco techo de madera, en las grietas por donde se filtraba la luz del sol, como cuchillas doradas. Un suave sonido le hizo girar la cabeza. El movimiento envió una oleada de agonía por su cuerpo herido. Allí estaba ella, la mujer mexicana. Sus ojos no contenían el odio que esperaba, la crueldad que tan bien conocía, sino una especie de agotamiento cauteloso, una profunda vigilancia. Intentó moverse, un instinto primario de lucha burbujeando bajo la abrumadora debilidad, pero sus extremidades no obedecieron. Ella le ofreció un cuenco de arcilla, el vapor ascendía en espirales. Gruñó, un sonido bajo y animal que provenía de lo profundo de su garganta. No era un grito de auxilio, era una advertencia. Para él, ella no era una salvadora. Era una carcelera, y la bondad en sus manos era solo una forma más astuta de trampa. Elena ignoró el gruñido, igual que ignoró las picaduras de escorpión y el calor abrasador del desierto. Era solo otra hostilidad en un mundo hecho de ellas. Con la paciencia de quien siembra semillas en tierra firme, dejó el cuenco de arcilla en el suelo, a una distancia prudencial, y se retiró a la sombra de la puerta. No habló. Sus acciones eran su dialecto. Cada día, la rutina se repetía con la precisión de un ritual sagrado. Traía agua fresca, un caldo ligero hecho con las pocas raíces que pudo encontrar, y cambiaba las vendas de sus heridas con hierbas que su abuela le había enseñado a usar. Nakai la observaba con ojos de halcón, su desconfianza un muro casi impenetrable. Vio en ella el rostro de su enemigo, la raza que cazaba a su gente como animales. Pero el hambre es un traidor a la voluntad, y el olor a comida caliente, la consistencia de su cuidado silencioso, comenzaron a erosionar su orgullo guerrero.
Después de 2 días de negativa, su mano finalmente tembló hacia el cuenco, un acto de rendición que, para él, fue más doloroso que cualquier herida física. Mientras una frágil y silenciosa tregua se formaba dentro del granero, el mundo exterior se afianzaba. La noticia de un grupo apache emboscado y un único superviviente se extendió como la pólvora, llevada por viajeros y patrullas por igual. El capitán Morales y sus hombres, una fuerza de disciplinada crueldad, peinaban la región con lupa, su presencia marcada por nubes de polvo en el horizonte y el lejano sonido de cascos de caballo que le helaba el corazón a Elena. Una mañana, mientras tendía la ropa, los vio pasar por el polvoriento camino, una hilera de siluetas oscuras y amenazantes. Se obligó a permanecer impasible, saludando brevemente a una vecina que pasaba, con el cuerpo rígido por la tensión. Isabel, observando desde la ventana, corrió adentro, pálida de terror. «Están cerca, madre. Nos encontrarán». La amenaza ya no era una historia contada alrededor de la fogata. Era una patrulla armada a menos de 1 milla de distancia, y el secreto oculto en el granero parecía gritar por ser descubierto. Elena aprendió a vivir en 2 mundos. Por fuera era la frágil viuda, intercambiando saludos vacíos con los pocos que pasaban. Su rostro una máscara de cansada normalidad mientras se le retorcía el estómago. Por dentro, cada sonido lejano de cascos de caballo, cada ladrido de perro en la noche, era un presagio del fin. La casa, antaño un refugio, se convirtió en una caja de resonancia para el miedo. La pequeña Sofía lloraba más, percibiendo la tensión en el aire, mientras Ana, la hija mediana, se refugiaba en un silencio atemorizado. Isabel, en cambio, era un volcán inactivo. Su resentimiento bullía bajo la superficie, envenenando comidas y noches con miradas acusadoras. «¿Hasta cuándo, madre?», susurró una noche con voz aguda. «¿Hasta cuándo alimentaremos al lobo que nos devorará?». Para Elena, la pregunta no era sobre Nakai, sino sobre ella misma. ¿Cuánto tiempo podría soportar el peso de esa elección, con el mundo desmoronándose a su alrededor y el enemigo más peligroso viviendo dentro de su propia casa, el miedo a su hija? Nakai recuperaba poco a poco las fuerzas, podía incorporarse, y sus ojos, ahora claros y penetrantes, no se perdían nada. Vio el agotamiento grabado en el rostro de Elena, las líneas de preocupación que se profundizaban cada día. Desde una grieta en la pared de madera, observó la vida del rancho, el esfuerzo hercúleo de la mujer por mantener todo a flote. Vio mirar el pequeño pozo casi seco, con silenciosa desesperación. La vio dividir el pan en porciones cada vez más pequeñas entre sus hijas. Un día, cuando ella le trajo un cuenco de agua, la detuvo con un gesto. Su voz, cuando finalmente habló, estaba ronca por la falta de uso, un sonido profundo que llenó el silencio. Señalando una planta baja que crecía obstinadamente junto al granero, dijo una sola palabra en su lengua materna. Luego, con las manos, imitó el gesto de recoger y comer. Fue primer puente construido a través del abismo del silencio y el miedo, una ofrenda de conocimiento, un reconocimiento de que su supervivencia ahora estaba entrelazada. Elena dudó, con toda una vida de prejuicios sobre sus hombros. Las historias de su abuela sobre hierbas indias, pociones que podían volver loco o matar, resonaban en su mente. Pero entonces su mirada se posó en la despensa casi vacía, en los rostros demacrados de sus hijas en la mesa. El hambre era un veneno más certero e inmediato. Con una determinación nacida de la desesperación, agarró una pala y cavó donde Nakai le había indicado, desenterrando raíces gruesas y nudosas que nunca hubiera imaginado comestibles. De vuelta en el granero, él la guió con gestos precisos. Cómo lavarlas, hervirlas durante un buen rato hasta que estuvieran blandas,
y finalmente machacarlas hasta obtener una pasta nutritiva. Esa noche, la familia comió en un silencio cargado de significado. Isabel miró la comida con recelo. Estómago vacío habló más fuerte. Por primera vez, el hombre del granero no era solo una carga peligrosa. Él era una fuente de supervivencia, un maestro silencioso que conocía los secretos de aquella tierra que para ella solo ofrecía aridez y castigo. La frágil normalidad se hizo añicos con la llegada de una carreta chirriante. Era el viejo Pedro, su vecino más cercano, un hombre con una curiosidad tan aguda como la de su cuchillo de pelar. Se detuvo frente a la casa con el pretexto de ofrecer ayuda para reparar un trozo caído de la cerca, pero sus pequeños y astutos ojos lo escudriñaban todo, buscando algo fuera de lugar. «Buenos días, viuda», dijo con voz melosa. «He oído que el capitán Morales está nervioso. Busca a un apache que escapó de la masacre cerca del río. Dicen que es un demonio, un ladrón de caballos y de vidas. Tú y las niñas no han visto nada extraño por aquí, ¿verdad?» El corazón de Elena pareció detenerse por un segundo. Forzó una sonrisa cansada, ofreciéndole un vaso de agua del pozo casi seco. «Solo el polvo y el silencio de siempre, Pedro. Que Dios nos proteja de un encuentro así». La mentira salió con una naturalidad que la asustó. Pedro finalmente se fue, pero su visita dejó un rastro de veneno en el aire. Los ojos de la comunidad estaban sobre ellos. El polvo que levantaba la carreta de Pedro tardó en asentarse, pero la polvareda de desconfianza que había dejado flotaba densa y sofocante sobre el rancho. Para Elena, el mundo se encogió, convirtiéndose en un escenario donde ella era la única actriz, representando una normalidad cada vez más frágil. Cada crujido de la madera de la casa, cada aullido del viento nocturno, parecían traer el sonido de pasos que se acercaban. La voz acusadora del capitán Morales empezó a moverse por su casa como una ladrona, susurrando a sus hijas, apagando las lámparas temprano para que la oscuridad las protegiera de las miradas indiscretas que imaginaba en la noche. La tensión era un veneno que contaminaba el pan y el agua. Una noche, Isabel la acorraló en la cocina con la mirada suplicante. «Mamá, por favor», suplicó con la voz entrecortada. «El vecino lo sabe, lo vi en sus ojos, no merece nuestras vidas, entrégalo». La súplica de su hija fue un cuchillo más afilado que cualquier amenaza externa, dejando a Elena sangrando en absoluta soledad, una isla asediada por todos lados. Mientras el miedo reinaba en la casa, una quietud distinta se instaló en el granero. Las heridas de Nakai sanaron, convirtiéndose en marcas oscuras en su piel, memoriales de una batalla perdida. Recuperó la fuerza física, pero fue su espíritu el que se reconstruyó lentamente en el silencio de aquel refugio. Observó la dinámica familiar a través de las grietas. Vio a su madre enseñando a su hija mediana a coser. Vio a la menor, Sofía, persiguiendo lagartijas al sol. La curiosidad de la pequeña era pura, carente del veneno del odio. Un día, al encontrar un trozo de madera de álamo suave y pálida, pasó horas trabajando con una astilla de pedernal. Con la paciencia de un cazador al acecho, dio forma a la madera, tallando la figura de un pequeño ciervo. Al anochecer, cuando Elena le traía la comida, dejaba el pequeño objeto sobre una paca de heno, un regalo anónimo. No era un intercambio, era un mensaje. Incluso en la desolación se podía crear belleza y bondad. Fue la pequeña Sofía, en su intrépida inocencia, quien encontró el regalo. Atraída por un colorido escarabajo cerca del granero, sus ojos infantiles se posaron en el objeto de madera que yacía sobre el heno. Lo recogió con sus pequeñas manos y corrió adentro, con el rostro iluminado por el descubrimiento. «¡Mamá! ¡Mira!», extendió su manita, revelando el pequeño ciervo tallado, cuya forma delicada y vibrante contrastaba con la crudeza del entorno. Elena tomó el objeto.
sintiendo la calidez de la madera y la precisión del trabajo. Era una obra de arte nacida de la soledad, un gesto de belleza en medio de la fealdad de la guerra. Isabel observaba desde lejos, con el ceño fruncido. El odio que había cultivado con tanto celo se topó con un obstáculo insuperable en ese pequeño trozo de madera. Un monstruo no podría crear algo tan tierno. Por primera vez, una grieta apareció en su armadura de miedo, y a través de ella, una chispa de duda comenzó a brillar. El hombre del granero no era solo un salvaje, era alguien que veía el mundo con ojos capaces de encontrar gracia en un simple trozo de álamo. La duda de Isabel, sin embargo, quedó brutalmente sepultada por el sonido de cascos. No era la carreta de un vecino ni el paso lejano de una patrulla. Era un grupo de jinetes, una docena, moviéndose con la disciplina letal de los depredadores que han olfateado a su presa. Se dirigían directos al rancho. Al frente, imponente sobre su caballo negro, cabalgaba el capitán Morales. Elena sintió que se le helaba la sangre. «Adentro, ahora», ordenó a sus hijas con un susurro urgente y agudo. Se alisó el delantal con manos temblorosas, respiró hondo para calmar los latidos de su corazón y caminó hacia el porche, forzando una expresión de sumiso cansancio. Morales se detuvo a pocos metros. Su mirada recorrió el rancho, la casa, el granero y finalmente se posó en ella. «Viuda», dijo, con una voz desprovista de toda calidez. «Una visita de rutina. Queremos asegurarnos de que ustedes y sus hijas estén a salvo y solas». La última palabra cayó como una piedra, una amenaza velada que resonó en el silencio sepulcral de la tarde. Elena sintió la mirada del capitán como un peso físico, una fuerza que buscaba grietas en su fachada de viuda cansada. Le sostuvo la mirada, un acto de silencioso desafío que le costó hasta la última gota de coraje. «Estamos a salvo, capitán, gracias a Dios y a la vigilancia de hombres como usted», dijo, con una voz cuidadosamente calibrada para sonar respetuosa pero no servil. «Y estamos solos. La soledad es la única compañía constante en esta tierra». El aire con una tensión tácita. Morales no sonrió. Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa, pero frío como el acero. Desmontó lentamente. El sonido de sus botas sobre la tierra seca marcaba el ritmo fúnebre de su enfrentamiento. Caminó hacia el porche, deteniéndose tan cerca que Elena pudo oler el cuero y el tabaco, el olor a autoridad y violencia. La soledad puede jugar malas pasadas, viuda. Puede hacer que una buena mujer temerosa de Dios tome decisiones equivocadas. Por compasión, quizás. Cada palabra era una sonda, buscando la verdad. La respuesta de Elena fue un leve encogimiento de hombros, un gesto de impotencia que esperaba convincente. «Mis únicas decisiones son cómo estirar el maíz una semana más y alimentar a mis hijas». Morales la observó un instante que pareció eterno, luego se volvió hacia sus hombres. «Revisen el perímetro, la casa, el pozo y el granero», ordenó con voz cortante. La palabra «granero» fue como un golpe en el estómago de Elena. Dentro de la casa, Isabel ahogó un sollozo con el rostro hundido en las faldas de su madre. En el propio granero, Nakai lo oyó todo. El sonido de los caballos, la voz del capitán. Ya no era el hombre débil y febril que había llegado allí. Moviéndose con un silencio inquietante, se escondió en las sombras más profundas tras fardos de heno apilados, con el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. En su mano no sostenía un arma de su pueblo, sino una guadaña oxidada con la hoja fría y pesada. No mendigando. Si lo descubrieran, se llevaría consigo tantos demonios como pudiera. El tiempo se alargó, convirtiéndose en una cuerda delgada y tensa a punto de romperse. Elena observó, paralizada en el porche, cómo dos de los hombres de Morales caminaban hacia el granero.
Cada paso que daban sobre la tierra seca era un latido sordo en su propio corazón. El sonido de sus espuelas al chocar era el único ruido en el pesado silencio, una melodía ominosa que presagiaba fatalidad. Vio a uno de ellos hacer una broma en voz baja, al otro reír, y el sonido de esa risa casual fue lo más profano que jamás había oído. El soldado que iba delante empujó la puerta del granero con la culata de su rifle. El crujido de la vieja madera fue un grito que resonó por el valle silencioso y en lo profundo del pecho de Elena. Contuvo la respiración, esperando el grito del descubrimiento, el sonido de un disparo, la explosión de violencia que destrozaría su frágil mundo. Desde dentro de la casa, el rostro de Isabel, blanco como la cera, estaba pegado al cristal de la ventana, con la mirada fija en la escena, experimentando el mismo terror suspendido que su madre. El soldado entró en la tenue luz del granero y sus ojos tardaron un momento en adaptarse a la oscuridad moteada por la luz. El aire estaba cargado de olor a heno, tierra y animales, pero nada que delatara la presencia de un hombre oculto. Con un suspiro cansado, comenzó a hurgar distraídamente en los pajares con la bayoneta de su rifle, más por error que por convicción. Escondido en lo más profundo, Nakai era una estatua de furia contenida. Podía oír la respiración del soldado, sentir la vibración de sus pasos. La punta de acero de la bayoneta atravesó el heno a centímetros de su rostro, tan cerca que podía sentir el frío del metal en el aire. Sus músculos se tensaron, listos para el ataque, con la guadaña firme en la mano. Pero el momento pasó. El soldado, satisfecho con su búsqueda superficial, se encogió de hombros y gritó: «¡Afuera! No hay nada aquí, capitán, solo ratas y polvo». Ante esas palabras, a Elena se le doblaron las piernas y se apoyó en la columna del porche. Una oleada de náuseas y alivio tan abrumadora que casi la derriba. Si te gustó esta historia, compártela o deja un comentario para apoyar más historias como esta. El capitán Morales respondió al informe de su hombre con un breve asentimiento, pero sus ojos no se apartaron de Elena. Había una disonancia entre la calma del rancho y la aguda intuición que lo mantenía con vida en aquella frontera salvaje. Algo andaba mal. Lo presentía en la rigidez de los hombros de la viuda, en el pesado silencio que envolvía la casa. Montó con fluida agilidad, el cuero de su silla crujiendo como una advertencia. Antes de darse la vuelta para marcharse, la miró de nuevo, una mirada que la desnudó por completo. «Cuídate, viuda». Su voz era baja, casi íntima, lo que la hacía aún más amenazante. El desierto tiene muchas maneras de cobrar deudas, y siempre vuelvo a cobrarlas. Con esa fría promesa flotando en el aire, él y sus hombres se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio lleno de pavor. En cuanto desaparecieron en el horizonte, Elena entró corriendo en la casa, con las piernas finalmente a punto de aflojar. Abrazó a sus hijas con una fuerza desesperada, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Isabel, en lugar de acusarla, se aferró a ella, con el rostro enterrado en su vestido, y su miedo dio paso a un respeto aterrorizado por el coraje que acababa de presenciar. Esa noche, dormir era un lujo imposible. Bajo la fría luz de una luna casi llena, Elena caminó hacia el establo. El suelo aún estaba marcado por los cascos de los caballos de la milicia. El aire era gélido, pero el miedo del día se había cristalizado en una nueva determinación. Encontró a Nakai ya no oculto entre las sombras, sino de pie en el centro del espacio, una figura de silenciosa dignidad. La guadaña estaba de vuelta en su lugar en la pared, un artefacto, ya no un arma. Sus miradas se cruzaron a través de la tenue luz, y en ese instante su relación cambió para siempre. Él ya no era solo el enemigo que ella había salvado, era el aliado que casi había muerto por ella.
Él rompió el silencio, no con palabras de gratitud, sino con hechos. La condujo afuera, señaló el suelo y con gestos y algunas palabras en un español mal hablado, comenzó a enseñarle a leer las huellas en el polvo. Le mostró cómo distinguir el paso de un caballo cansado de uno apresurado, cómo saber cuántos jinetes había y hacia dónde se dirigían. Él no le estaba agradeciendo, la estaba armando con el conocimiento de su gente, transformándola de víctima a justiciera. Las noches siguientes transformaron el rancho en una escuela silenciosa. El miedo no desapareció, sino que se transformó en una vigilancia férrea. Bajo la guía de Nakai, Elena aprendió a leer el lenguaje de la tierra. El polvo ya no era solo tierra, era un pergamino que revelaba el paso de coyotes, ciervos y sobre todo hombres a caballo. Él le enseñó a percibir la dirección del viento, a notar el repentino silencio de los pájaros que delataba una presencia extraña. Isabel, que al principio observaba desde lejos con una mezcla de sospecha y fascinación, comenzó a acercarse. Vio a su madre, la mujer que conocía como gentil y temerosa, moverse con una nueva seguridad, con los hombros más erguidos y la mirada más perspicaz. La transformación de Elena fue un reflejo de la propia Isabel. El salvaje no era solo el hombre que su madre había salvado, era el maestro que estaba forjando a su madre en una guerrera, y esa verdad innegable comenzó a deshacer el nudo de odio en su pecho, reemplazándolo por una admiración reticente. El intercambio de conocimiento fluyó en ambas direcciones, creando un puente frágil pero resistente entre sus mundos. Mientras Nakai le mostraba cómo usar la savia de ciertas plantas para curar heridas y cómo el patrón de las estrellas podía guiar a un viajero perdido en la noche, Elena, a cambio, le ofrecía vistazos a su propia vida. Una noche, lo encontró observándola enseñar a sus hijas a leer un viejo libro de cuentos. Nunca había visto palabras escritas con tal propósito, como trampas para capturar historias. Con un gesto, le pidió que leyera en voz alta, y ella lo hizo. La historia de un rey lejano y su castillo sonaba extraña y fascinante bajo el cielo del desierto, un cuento de hadas de otro universo. En ese momento, no eran una viuda mexicana y un guerrero apache. Eran simplemente dos almas solitarias, compartiendo el peso y la belleza de sus respectivas herencias, encontrando un terreno común en el vasto paisaje de la experiencia humana, un santuario improbable en el corazón del territorio enemigo. El rancho, antaño símbolo de aislamiento y vulnerabilidad, se convirtió en un campo de entrenamiento para la vida. Siguiendo las instrucciones susurradas de Nakai, Elena, y sorprendentemente, una Isabel cada vez más curiosa, aprendieron a ver la tierra no como una enemiga, sino como una aliada llena de secretos. La mayor revelación llegó una mañana abrasadora, cuando el pozo principal finalmente cedió, ofreciendo solo lodo. La desesperación flotó en el aire por un momento, pero Nakai, guiando a Elena, señaló un grupo de álamos que crecían en la distancia, explicando con gestos que la profundidad de sus raíces indicaba agua subterránea. Pasaron el día cavando, no con la energía frenética del miedo, sino con la perseverancia metódica de la esperanza. Cuando la tierra finalmente se humedeció y el agua comenzó a brotar, el sonido fue más dulce que cualquier música. Esa noche bebieron el agua fresca y limpia, y el acto no fue solo saciar la sed, sino una comunión con un nuevo conocimiento. Isabel miró a Nakai, que observaba desde la sombra del granero, y por primera vez su mirada no contenía ni miedo ni resentimiento, sino un gesto de gratitud casi imperceptible. Sin embargo, la recién descubierta competencia de Elena se puso a prueba antes de lo que imaginaba. En una de sus patrullas matutinas por el perímetro del rancho, una rutina que había adoptado como centinela, notó algo que antes habría ignorado.
No eran las huellas claras de una patrulla, sino huellas sutiles, casi descoloridas, cerca de un pedregal. El casco de un solo caballo herrado, del tipo que usaba la milicia, y la huella de la bota de un soldado. Alguien había estado allí, observando desde lejos, probablemente durante la noche. No era una búsqueda, era vigilancia. El escalofrío que le recorrió la espalda no era el miedo paralizante de antes, sino el hielo de la furia y la determinación. Morales no la había olvidado. Simplemente esperaba, como una araña en su tela, a que cometiera un error. La amenaza no había disminuido, simplemente había cambiado de forma, volviéndose más silenciosa, más paciente e infinitamente más peligrosa. Ella regresó a casa no como una víctima asustada, sino como una comandante que acababa de recibir el informe de sus exploradores, con el peso de la batalla que se avecinaba asentándose firmemente sobre sus hombros. Elena no corrió ni gritó. La mujer que semanas antes se habría derrumbado presa del pánico ya no estaba. Caminó con paso firme de vuelta al granero, con el corazón latiendo a un ritmo controlado y bélico. En su interior no necesitaba palabras. Con una ramita trazó la forma de la bota y la herradura que había visto en el polvo del suelo. Las cintas, mirada de Nakai, se cruzó con la suya, y la comprensión fue instantánea y absoluta. La cacería no había terminado. Simplemente se había convertido en una vigilia mortal. Juntas, en el silencio de ese espacio sagrado y peligroso, comenzaron a trazar un plan. Ya no se trataba de esconderse, sino de luchar y, si era necesario, huir. Esa noche, Elena llamó a Isabel, no como una niña a la que proteger, sino como un soldado al que instruir. Si vienen, dijo en voz baja y firme, conoces el camino. Arroyo seco. Lleva a tus hermanas y no mires atrás. Le estaba entregando a su hija la responsabilidad de la vida de todos, la mayor prueba de confianza y amor que podía ofrecer. Los días que siguieron fueron una tortura de silencio. La normalidad forzada era más agotadora que cualquier confrontación abierta. Cada amanecer era un alivio y una nueva sentencia de espera. La amenaza invisible de Morales se cernía sobre el rancho, un buitre volando demasiado alto para ser visto, pero cuya sombra se sentía en cada rincón. Una tarde, mientras una tormenta de polvo se acumulaba en el horizonte, envolviendo el mundo en un velo ocre, la tensión dentro de la pequeña casa se volvió casi insoportable. Nakai, percibiendo el miedo en los ojos de Ana, se sentó en el suelo con ella y comenzó a tejer una pequeña figura con hebras de hierba seca, murmurando en su propia lengua una antigua historia sobre el pueblo del trueno. El sonido de su voz, un murmullo profundo y rítmico, era un bálsamo, un ancla de calma en medio del mar de ansiedad. No solo estaba matando el tiempo, estaba tejiendo lazos, construyendo un refugio de humanidad en el ojo de la tormenta. El final no llegó con el amanecer, sino con la furia de la tormenta de polvo. El cielo se convirtió en un torbellino rojizo y el viento aullaba como un animal herido, arrancando tejas sueltas y cegando la vista. Y fue a través de este velo apocalíptico que llegaron. Figuras fantasmales a caballo, emergiendo del polvo como demonios, convocados por la tormenta. El capitán Morales no se detuvo a distancia esta vez. Sus hombres rodearon la pequeña propiedad, un círculo de acero y muerte cerrándose a su alrededor. Su voz, amplificada por el viento, cortó el aire como una cuchilla. Elena, se acabó la farsa, sé que está ahí, entrega al salvaje ahora, o juro por Dios que quemaré esta casa y este granero hasta los cimientos, con todos ustedes dentro. Tienen 5 minutos para elegir entre su vida y la suya. El ultimátum no, era una amenaza, era una sentencia, y el crepitar del viento sonaba como el presagio de llamas. Dentro de la casa, el mundo se detuvo. El aullido del viento resonó con el grito silencioso en el pecho de Elena.
Miró los rostros de sus hijas, pálidos de terror, pero con una nueva luz de desafío en sus ojos, una fuerza que ella misma les había dado. Miró las paredes de aquella casa, cada grieta un recuerdo, cada tablón un sacrificio. Por un instante, la viuda asustada que había sido quiso ceder, comprar la supervivencia a costa de la traición. Pero entonces vio el pequeño ciervo de madera en la repisa. Recordó el sabor del agua del nuevo pozo. Sintió en sus manos el conocimiento de la tierra que Nakai le había dado. Él ya no era el enemigo. Era el hombre que les había enseñado a vivir cuando morían. Con una calma que la sorprendió, cogió la vieja escopeta de la esquina. «Isabel, quédate con tus hermanas, lejos de la ventana». Caminó hacia la puerta, su cuerpo ya no encorvado por el miedo, sino erguido con la dignidad de una reina que defiende su pequeño reino. Abrió la puerta y salió al porche, enfrentándose a la tormenta y al hombre que era su encarnación. Elena no se inmutó ante el viento, parecía sacar fuerza de él. La escopeta en sus manos no temblaba, era una extensión de su voluntad, firme y letal. «Aquí no hay salvajes, capitán». Su voz atravesó el aullido de la tormenta, clara y resonante, sin rastro alguno de miedo. «Solo a mi familia, y en esta casa protegemos a los nuestros». Morales rió, un sonido áspero e incrédulo que casi se tragó el viento. «¿Tu familia? Has perdido la cabeza, mujer. Esta es tu última advertencia». Pero sus palabras murieron en el aire cuando él vio algo inesperado en sus ojos. No la desesperación de una víctima, sino la determinación de una igual. Detrás de ella, en la ventana, Isabel sostenía a sus hermanas, ya no una niña asustada, sino la teniente de su madre, lista para cumplir sus órdenes. Elena levantó la escopeta un poco más. No solo estaba defendiendo a un hombre, ella estaba defendiendo a la mujer en la que se había convertido, la soberana de ese pequeño pedazo de tierra polvorienta, y no habría retirada. Desde la oscuridad del granero, Nakai observaba la escena con un dolor agudo en el pecho, una mezcla de asombro y agonía. Había visto a su gente luchar y morir con valentía, pero nunca había presenciado un acto de valentía semejante. Una mujer solitaria, con solo su decencia como escudo, enfrentándose a un escuadrón de la muerte por un hombre que debería haber sido su enemigo. Dejarla morir por él sería la mayor deshonra, una mancha en su espíritu que ninguna ceremonia podría borrar. Su sacrificio no podía ser en vano. Mientras toda la atención de Morales y sus hombres estaba fijada en Elena, él se movió. Con la silenciosa velocidad de un espíritu del bosque, trepó por las vigas interiores del granero, llegando al lado opuesto de la propiedad. No intentaría una huida suicida. En cambio, con el extremo afilado de una herramienta, cortó la cuerda que sujetaba una pesada puerta de madera del desván, provocando su caída con un estruendo ensordecedor. El ruido fue un trueno repentino, una distracción calculada para romper la concentración de los cazadores. El estruendo en la parte trasera del granero fue como un disparo en medio de una oración. Los hombres de Morales giraron instintivamente sus caballos y rifles en esa dirección, desviando su atención de la mujer en el porche por un segundo crucial. El capitán Morales, aunque sorprendido, no era tonto. «¡Es una trampa!», le gritó. Pero ese instante de vacilación fue todo lo que Nakai necesitó. No esperó a ver el resultado de su primera acción. Con una agilidad que desmentía las heridas que casi lo habían matado, se deslizó hasta el suelo, abrió una pequeña trampilla en la parte trasera que se usaba para retirar el estiércol y salió sigilosamente, directo al corazón de la tormenta de polvo. El viento y la arena fueron sus aliados, un manto de invisibilidad que lo envolvió al instante. No corrió directamente al desierto abierto, corrió hacia el pequeño corral donde estaban confinados los pocos y preciados animales de Elena. Elena
Vio la distracción y comprendió su propósito. Mantuvo la postura, el arma firme, la mirada fija en Morales, manteniéndose en el centro de la amenaza para ganarle valiosos segundos. La confusión entre los milicianos fue su oportunidad. Antes de que Morales pudiera restablecer el orden, Nakai abrió de golpe la puerta del corral con un grito agudo y juntó las manos. Las cabras y la mula, asustada, ya agitadas por la tormenta, entraron en pánico, corriendo en varias direcciones, añadiendo caos a la ya tumultuosa escena. Para los soldados, la repentina estampida de animales entre el polvo creaba múltiples objetivos móviles, múltiples sombras, haciendo imposible distinguir al hombre de los animales. Nakai aprovechó esta confusión, moviéndose agachado y rápido, usando los cuerpos de los animales como escudos móviles, desapareciendo en la cortina ocre que la naturaleza y su astucia habían creado para él. El capitán Morales vio cómo el caos se convertía en polvo y la amarga certeza de la derrota lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había sido burlado no por un ejército, sino por una mujer testaruda y un solo apache. Su furia era un veneno que hervía en sus venas. Se giró hacia Helena, con el rostro deformado por el odio. Por un instante, el deseo de matarla, de borrar esa mirada desafiante de su rostro, fue casi abrumador. Pero vio la verdad en su postura inquebrantable. Dispararle ahora no sería una victoria, sería una confesión de su impotencia. Se detuvo a pocos metros de ella, su odio tan palpable como el calor del desierto. «Lo salvaste», escupió las palabras como veneno. «Te has convertido en uno de ellos, que el desierto te devore junto con los de tu raza salvaje». Sin decir una palabra más, montó en su caballo y con un gesto brusco se llevó a sus hombres, engullidos por el polvo que quedaba de la tormenta, dejando atrás no una viuda indefensa, sino una fortaleza. Solo entonces Helena dejó temblar sus brazos, pues el peso de la escopeta se volvió casi insoportable. Casi por orden divina, la tormenta amainó. El aullido del viento se convirtió en un susurro y el polvo se asentó lentamente, revelando un cielo de un azul profundo y limpio, como si la naturaleza misma hubiera limpiado el mundo. Helena bajó su arma. El sonido del metal al chocar contra la madera del porche fue el único sonido en el silencio que siguió. La puerta de la casa se abrió y sus hijas corrieron hacia ella, no con gritos de terror, sino con una quietud reverente. Se aferraron a ella, sintiendo la fuerza que emanaba de su cuerpo cansado. Isabel, la hija que una vez la había acusado, la miró con los ojos llenos de lágrimas que no eran de miedo, sino de un orgullo abrumador. «Se ha ido, madre, él lo hizo», susurró con la voz quebrada. Juntas, las cuatro contemplaron el horizonte, la inmensidad donde Nakai había desaparecido. Se había ido, pero su esencia, su sabiduría y su coraje se habían fusionado con la tierra misma del rancho, dejándolas cambiadas para siempre. Ya no eran víctimas de ese lugar, eran sus guardianas. Los años siguientes no borraron las cicatrices de la tierra ni de la memoria, sino que las transformaron. El rancho de Helena floreció de una forma que nadie hubiera creído posible. El nuevo pozo se convirtió en una fuente de vida, y las habilidades que Nakai le enseñó se convirtieron en la base de su existencia. Helena y sus hijas se movían por el paisaje sin miedo, sino con la familiaridad de quienes pertenecían allí. Sabían qué nubes traían lluvia y cuáles solo viento, qué plantas sanaban y cuáles nutrían. La historia de su resiliencia viajó con el viento, convirtiéndose en una leyenda susurrada en los pueblos vecinos. Ya no era la viuda pobre. Para algunos era la loca del desierto, para otros un incómodo ejemplo de fortaleza. El viejo Pedro, al verla, apartaba la mirada, con una mezcla de miedo y respeto reticente en el rostro. Helena no necesitaba su aprobación.
Encontraba su propio respeto en el reflejo de los ojos de sus hijas, que se volvían rectos y fuertes como los álamos que anunciaban el agua. La presencia de Nakai nunca desapareció del todo. Estaba en la forma en que Isabel aprendió a rastrear un conejo para la cena, en la forma en que la pequeña Sofía contaba historias a las estrellas y en el ciervo de madera que ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea. Un día, mientras limpiaba el terreno cerca del granero, Elena encontró algo incrustado en una grieta en la pared de adobe, una pequeña piedra lisa, perfectamente redonda, con una sola pluma de águila atada con un cordón de cuero. Un regalo de despedida, un símbolo apache de coraje, sabiduría y amistad sagrada. Sostuvo el objeto en la palma de su mano, el calor del sol sobre la piedra calentándole la piel. Era una prueba silenciosa de que el puente que habían construido no había sido un espejismo. El miedo se había transformado en poder, la soledad en autosuficiencia y un acto de compasión prohibida había sembrado un legado de resiliencia que ni siquiera el desierto más árido podría borrar. El rancho se convirtió en un oasis de autonomía en un mundo que seguía luchando. Las hijas de Elena se convirtieron en mujeres, cada una con la fuerza de su madre y la sabiduría serena de su mentora invisible. Isabel, con su mirada de halcón, se convirtió en la guardiana de la tierra, capaz de leer el viento y predecir las estaciones. Ana, con sus manos ágiles, tejió mantas cuyos patrones contaban historias de familia, guerreros y tormentas. Y Sofía, la hija de la curiosidad, se convirtió en la sanadora. Su conocimiento de las hierbas del desierto era un regalo para cualquier viajero necesitado que llamara a su puerta. Elena, ahora con el cabello canoso por la edad, contemplaba su pequeño imperio no con orgullo, sino con profunda paz. No había cambiado el mundo, sino que había redefinido el suyo, demostrando que la empatía puede florecer en los lugares más áridos y que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. El respeto que se ganó no fue otorgado, sino forjado en el fuego de la adversidad, un testimonio silencioso y perdurable del poder de un solo acto de humanidad. La leyenda de la mujer que enfrentó a la milicia y protegió al enemigo se convirtió en una brasa, ardiente en la memoria colectiva de la frontera, un relato susurrado que inspiraba esperanza en tiempos oscuros. El hogar de Elena siguió siendo un faro de resiliencia, un lugar donde la compasión disolvía las barreras entre amigos y enemigos. Su legado no quedó escrito en libros ni grabado en piedra, sino grabado en la fuerza de sus hijas, la vitalidad de su tierra y el recordatorio de que incluso en medio de la guerra, la humanidad puede encontrar refugio. La historia de Elena y Nakai se convirtió en un eco eterno en el desierto de Sonora, prueba de que la verdadera fuerza no reside en el arma que se empuña, sino en la mano que se extiende para sanar, incluso cuando el mundo entero exige que se cierre en un puño. Si este viaje te inspiró, suscríbete al canal, compártelo para ayudar a más personas a conocer historias de superación y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos sigues.